Aunque Janet Jara lidera la carrera presidencial en primera vuelta, su techo es cada vez más evidente, así lo concluye la más reciente edición de la encuesta La Cosa Nostra, dirigida por el sociólogo Alberto Mayol, a quien tenemos hoy para analizar los resultados más llamativos del sondeo, que es la consolidación de Evelyn Matei como la candidata más viable y con menor nivel de rechazo, el estancamiento también de José Antonio Kast y el inesperado resultado de una segunda vuelta ficticia entre Salvador Allende y Augusto Pinochet. Y acá tenemos a Alberto Mayol nuevamente de Sí. Arranque de Noticias. Pasamos a la conversación. Pasada la pregunta de Allende y Pinochet, pero que tiene un resultado interesante. No, es que lo hace. Es que mira, yo ¿a qué dedico la encuesta? A inventar metodologías para medir por los distintos costados la situación de las elecciones. Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una metodología estable? Que, claro, tiene seguimiento, pero tiene el problema que está mirando el asunto por el mismo lado. En metodología uno enseña que uno, con las herramientas que tiene, pone una linterna sobre el objeto. El objeto no está transparente, no se ve siempre. Entonces, cuando tú quieres analizar eso, tienes una linterna. Y a veces tratas de poner otras linternas en otras posiciones para ver si se ve algo distinto. Y se ven cosas distintas. Entonces, en ese contexto, en esa búsqueda, de repente dije, bueno, ¿qué pasa si voy haciendo varios casos históricos? No fue la única pregunta que hice histórica. Varios casos históricos. Por ejemplo, un dato que es sorprendente es que Piñera le gana a Elwin. También porque puede haber gente que sea más joven y se sienta más cercana y Elwin ya sea parte de los libros de historia. Está bien, pero Elwin es como el sumo sacerdote de la nueva república, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, pero es interesante porque además Piñera hace poquito, hace 2 meses recién, pasó a Elwin en la evaluación como el mejor presidente de los últimos 60 años. Es increíble. Es increíble. Entonces lo pasó ahora, que coincide, cuando tú miras otros valores, con un giro pragmático de los chilenos. ¿Y ese giro cuándo se dio? Se está dando ahora. Ah, estamos en un momento de giro. Estamos en un momento de giro pragmático, ¿sí? Y O sea, el giro pragmático, para quienes no lo manejan, ¿a qué se refiere? ¿A que la gente quiere las cosas ya y sin mayor aspaviento? ¿A un tema como dejar de lado el tema valórico? ¿Cuál es claro, cuál es la composición de lo pragmático? pierdes espesor valorativo y te concentras en el dinero. Simple. Simple. Esa es la versión de lo que estamos viendo en el fondo. Estamos viendo que la gente, por ejemplo, entre los 4 valores que medimos siempre, históricamente los que compiten son igualdad y orden, el valor de la izquierda y el valor de la derecha, hoy día gana progreso. Que depende de la época, es más de izquierda o más de derecha, en este momento es más de derecha, pero hoy día gana progreso. Y orden sale último. Qué loco. O sea, Último. Pero es En medio de la crisis de seguridad. ahí último. había una vieja fantasía siempre que era como, soy empresario, soy presidente, puedo traer inversiones. Sí. ¿Eso es lo que está buscando el chileno? No, más pragmatismo. Eso tampoco cuela ahora, ¿no? Eso tampoco da. Es una cosa muy concreta que es como, si yo veo, ya no me importa entender por qué. El pragmático no le interesa saber. La pregunta del pragmático no es ¿por qué? Esa pregunta no existe para el pragmatismo. Lo que quieren es ver el resultado. ¿Sí? Como si tú ves, mira, esto está funcionando, hay más empleo, hay más plata en la casa, ya está, hay más crédito. Uno de los problemas es que los hogares en Chile han vivido desde hace muchos años del crédito. Cuando tú tuviste un aumento de la inflación, un aumento de las tasas, y tuviste una reducción del crecimiento, bueno, naturalmente la ecuación ya no te da. Claro. Entonces, hay un giro pragmático muy claro en ese sentido. Alberto, tú en un momento comentaste que lo último es el orden, pero claro, en el escenario hipotético en el cual ustedes midieron que Augusto Pinochet le gana una segunda vuelta a Salvador Allende y fue por 5 puntos, ¿qué nos dice el Chile de hoy? Porque que la figura de un dictador se imponga, disculpa, a un presidente democrático en una encuesta será como tal vez nostalgia por el orden, desconocimiento histórico, una provocación quizás. Perdón, pero en las notas, Pinochet le gana a Boric. O sea, Pinochet tiene un 3,5 y Boric tiene un 3,2. Entonces, yo creo que primero nos tenemos que acostumbrar, no solo en Chile, ¿ya?, a entender que el concepto de el valor de tener un presidente democrático
no es obvio para un grueso de la población. ¿No? Claro, es que está cambiando esa Claro. mirada. La democracia está en crisis. Sí, pues por supuesto, y está en una crisis muy importante, que es una crisis de sentido, que es la crisis más complicada siempre, una crisis de sentido de su operación y una crisis de valoración que todavía existe, por ejemplo, en ese sentido, el debate mostró un cierto pudor por avanzar en perspectivas menos democráticas, ¿ah? Que habían habido arrebatos previos, ¿ya? Y sin embargo se mantuvo. Eso no es algo, no nos habla de un sistema político que puedes llamarlo como quieras, pero no quiso superar esa barrera en una instancia importante. Y eso es interesante porque habla de que en Chile por lo menos hay un cierto pudor respecto a ese tipo de temas. Pero de ahí pero en general tenemos que acostumbrarnos a que estas evaluaciones van a estar sobre la mesa y no va a ser tan raro. Ahora, en términos históricos, hay una división muy clara. Muchas personas consideran que el gobierno de Allende tampoco fue un gobierno democrático. O sea, eso también es interesante. O sea, que fue un gobierno que migró desde una democracia electoral, ¿ya? a un gobierno fuera de la institucionalidad, que asumen esa declaración de la Cámara de Diputados como una cosa que es cierta. En ese camino, bueno, la encuesta de la Cosa Nostra va mostrando cómo van avanzando los candidatos y cuáles son los máximos descubrimientos en esta edición. Lo primero es que por primera vez en muchas mediciones, Matei encaja un crecimiento de 2 veces seguidas, que suma 6 puntos. Se despierta. Sube de 14 hace un mes atrás a 20. ¿Ya? Y Kast hace un mes atrás tenía 29 y hoy está en 25. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien 5 es mucho, si Matei se acerca al 3 o a 3 puntos, a 2 puntos de Kast, ahí se arma una cosa que es muy interesante porque Matei tiene mucha probabilidad de usar voto útil, pero el voto útil no va a ir si es que hay una brecha. Claro. Ahora, al mismo tiempo le apareció Mike Nichols, que seguramente va a horadar pedazos de centro. La pregunta es si le va a quitar votos a Matei. Si Mike Nichols crece con votos de otros, a Matei le conviene. Por ejemplo, de París. Por ejemplo, de París. Y hay muchos otros, o sea, de cualquier otro que agarre votos, le sirve. Si le agarra votos de Jara, todo eso le viene bien. Porque evidentemente Mike Nichols, como despertó muy tarde, ¿ya? Lo más probable, salvo que haga un super fenómeno y no lo está aprovechando ya, lo más probable es que sea un candidato de paso. Que cuando llegue la final y todo se vaya acercando, ¿ya? Todos digan, bueno, hay que ir a ocupar el voto útil. El voto útil no siempre se despierta, no nos olvidemos que Marco Enrique Ominami sacó 8 puntos la vez pasada y Boric 25. O sea, si Marco Enrique sacaba 3, 4 puntos, Boric sacaba 29 y era completamente distinto su resultado. Pero sin embargo, hubo reticencia con Boric y se fueron a Marco Enrique. En este momento no se ve nada de eso. Se ve a Jara sólida en 36 puntos, pero con un techo muy, muy cercano y con una segunda vuelta cada vez peor. Sus segundas vueltas están siendo cada vez más malas con Matei, con Kast e incluso con un Kaiser que normalmente empataban. Ahora ella está muy lejos de Kaiser. Ahí estamos viendo los resultados. Janet Jara, 36. Me gusta porque ya la Cosa Nostra, para que nadie dude, entra con Están todos los decimales. todos los decimales. Los decimales Papato Navia. Que Pato, ahí están todos los decimales. tiene problemas con los decimales. Los necesitan. Les gustan los decimales. Entonces ahí está, porque a los colegas hay que hacerles caso y decirle, ya, ok, aquí tiene todos los decimales. Ahí está José Antonio Casas en segundo lugar con 24,6. Salió en el diario así, me encantó que saliera así con todos los decimales. Bueno, ahí estamos observando a Janet Jara liderando con un 36%, que es la cifra más alta, pero como comentabas, claro, pierde contra todos en una segunda vuelta, como comentabas, Claro. contra Matei, Kast, Kaiser. Y acá, ¿tú cómo explicarías este fenómeno? ¿Tú crees que el problema de Jara es de techo, es de estrategia? No, tú no puedes tener líos internos, ¿no? Eso en política es
es un crimen o un suicidio. ¿Y qué debería hacer Jara? Tiene muy poco. Es que es muy. O sea, a ver, ¿qué es lo que podría hacer? Tomar una semana, diseñar la crisis una semana y anular a todos los que están desde dentro haciéndole problemas. ¿Qué es lo que pasa desde dentro? Piénsalo porque lo que hace Carmona no es tonto, es inteligente. Lo que hace Carmona es lo siguiente. Carmona dice, ya, supongamos que Jara no va a ganar, dice. Y si pierde en segunda vuelta 52-48, estamos vendidos porque ya se queda con todo el sector. Con el partido, con el sector, con todo, nosotros quedamos fuera. Entonces, si va a perder, porque si va a ganar, fantástico, estamos todos ahí. Pero si va a perder, que pierda por harto. ¿Ya? Entonces, eso es brutalmente dicho lo que le interesa a Carmona. ¿Ya? Y a Jadwe, y a ese sector. Bueno, entonces, en ese contexto, lo que le corresponde al candidato es hacer una cosa muy incómoda, muy difícil, que es una jugada de altísimo riesgo, pero que es la única alternativa para intentar ver si logras liberarte. ¿Ya? Y eso es, vamos a llamarlo como Trump, el día de la liberación. ¿Ya? Ese día de la liberación, tú sacas del comando todo lo que tenga que ver con aquellos que te han hecho la más mínima cosa. Todos. Es la jugada del todo o nada. Es una jugada que es muy útil. Un poco lo que hace Kast en la derecha. ¿Ya? Que es lo que dice básicamente, los que están conmigo lo tienen todo. Y los que están en contra mío se van al carajo. ¿Ya? No hay un punto intermedio. No se puede estar en ese punto intermedio. Entonces, esa jugada, así de ruda, es la que tiene que ocurrir un día para que tú te liberes de ese problema. Cuando tú tienes un comando que no es tu comando, cuando tienes un partido que no es tu partido, el candidato presidencial no va a andar. El candidato presidencial, por eso en los países parlamentarios está muy bien pensado de que el candidato presidencial es el presidente del partido, es el vocero en el Congreso, es todo. ¿Ya? Porque si no, la cosa se te enreda y es lo que está pasando aquí. Alberto, y por otra parte, la ausencia de los debates, ¿tú crees que también no es tal vez como un error estratégico dejar esa silla vacía para, no sé, para la oposición quizás? No, el error fue ir a los debates iniciales. Fue un error. Un error, pero si tú, a ver, es que los debates hay que prepararlos. O sea, tú tienes 6 preguntas que te van a hacer sí o sí, que son difíciles. Tienes que tenerlas resueltas. Tienes que tener claro cuál es tu narrativa. Tienes que tenerlo resuelto. ¿Ya? A los debates tú tienes que llegar habiendo estudiado los formatos. Los formatos de los debates son fundamentales. ¿Ya? Manejar el formato es prácticamente todo. Entonces, tú no puedes aceptar, oye, porque me fue bien en la primaria y esto pasa mucho en los comandos. Dicen, oye, pero este es un animal comunicacional, qué genio, qué genia, qué sé yo, que vaya a todas partes. No, pero ¿para qué la vamos a preparar si se las arregla siempre? No funciona así. No funciona así. Y los comandos queman a sus candidatos, además porque entran 60 visitas a no sé dónde. Los candidatos tienen que estar descansados. Los candidatos tienen que estar, sobre todo para los medios. ¿Ya? Bueno, yo no te pregunté, ¿qué viste del debate? Lo que viene del debate fue lo siguiente. Esto es muy loco, mira, esto es muy loco. También es un caso de palibro. Si tú recortas solo el debate, el mejor, lejos, es Marco Enrique Dominami. ¿En serio? ¿En serio? A nosotros no nos pareció. Absolutamente. ¿Y por qué? De verdad me causa Absolutamente. curiosidad. Ganó todos los duelos. Cuidó sus tiempos siempre hasta el final. Quedó con la última palabra. ¿Ya? Decidió bien que él tiene muy pocos puntos, tiene que salir a dar, o sea, no, ¿qué va a hacer? A ser un sacerdote, no le sirve, tiene que ir a dar, o sea, estableció la estrategia correcta. Su problema es una cosa muy simple. Su agregación de valor previa fue tan baja que todo lo que haga no sirve. O sea, cuando llegó al debate, no había. El debate tú lo preparas con un conjunto de narrativas que van a llegar a su punto clímax en el debate. Mostró un par de ideas, las ideas estaban interesantes, qué sé yo. Antes no las había mencionado. Antes en sus redes sociales no aparecían. Entonces, y además, también
cometió un error de diseño que tiene que ver con el país donde estamos. En Chile la ironía no gusta tanto. No. Te aguantan una, pero no 5. Es un país sarcástico más no irónico. Claro, claro. No, y además que eso es en un entorno, ¿ya? Y cuando te dan la legitimidad para ser el que pone los apodos. Claro. ¿Ya? Y no es el caso. Entonces, en el fondo, la pérdida de valor previo de una campaña que lleva bastante tiempo de Marco Enrique y que no ha logrado construir un valor para él, posicionamiento, eso hace que tú llegues al debate y te veas devaluado. Y todos digan, no, pero qué absurdo. ¿Ya? Pero si tú lo recortas y lo pones a un tipo que no tiene nada que ver con Chile, dice, ¿quién es el mejor? Actoralmente, Marco. Hablando, Marco. En duelo, Marco. Ahora, en general hubo bastante, yo diría lo siguiente, Jara y Kast fueron y Parisi son los que no tenían estrategia. Ya, no tenían llegaron con estrategia. plan. O sea, más allá de que lo hagan bien o mal, ¿ya? Es que no tenían estrategia. Entonces, José Antonio Kast porque está perdido en este momento. Esta cosa de ser centro derecha ahora ya le incomoda, se siente raro, ¿no? Ya está fuera de sí mismo, digamos. O sea, Kaiser hace un mejor cast que Cast. Claro. Kaiser, claro, pero Interpreta un cast que le gustaría a Kast ser. claro, pero el problema es que sabe que los votos que necesita no están allí, entonces, y no puede perderlos porque se los lleva Matei y lo pasa. Claro. Entonces está complicado en eso. Y además que recibió a toda la gente de Chile Vamos, con todos los abrazos, ¿ya? Y entonces ahora tiene que estar a favor, en contra, ya no sabe de los acuerdos, no lo sabe, no lo tiene claro. Entonces está confundido. Entonces se le notó eso, estaba en modo menor. Luego, el caso de Jara se notaba agotada, sin foco, no tenía claro a quién iba a abrazar y a quién le iba a pegar en el debate. No tenía claro eso. No tenía claro que Marco iba a ir por ella. ¿Ya? Eso es preparación. Yo no sé si hubo mucha, poca preparación. El vestuario mal elegido. ¿Ya? O sea, estratégicamente errático. ¿Ya? En el caso de Parisi, lo que se le notó es una cosa que no se le puede notar, porque que no conoce Chile. O sea, cuando tú llegás y decís que no, que la gente en la legua lo que quiere es un abrazo, cuando es un candidato que parece candidato a senador por el norte, ¿no? Porque habla solo del norte. Sí. ¿Ya? No tenía otro discurso. O sea, Y apelaba a su público. Y la razón por la que Mike Nichols logra crecer es porque tiene 2 duelos que él no buscó y que se los regalaron. O sea, Kaiser habla de fútbol y todos saben que no sabe de fútbol. Entonces, Mike Nichols se lo come. Sí. ¿Ya? Y Parisi habla del norte y Mike Nichols le dice, padre, tú decís 5 pueblos, yo te digo 25. ¿Ya? Tú no conoces nada, le dice. Entonces, se lo come por ese lado. Esa es la razón por la cual Mike Nichols además triunfa, porque tiene duelos inesperados que él no diseñó, que significa que no lo hizo bien porque tenía que tener diseñado duelos, pero los ganó. La estrategia que fue, yo no estoy de acuerdo con la estrategia, pero creo que la aplicación permanente de la misma estrategia habla bien de un equipo, fue lo que hizo Matei. El vestuario espectacular, perfecto, o sea, blanco, en un momento como este. ¿Ya? Parecía Lady Di. Peinado Lady Di, que conecta con un electorado histórico, ¿ya? Muy, muy bien. Es más, es como media Bachelet. Con actuaciones, con una buena actuación, con una buena puesta en escena, con buen posicionamiento, con trabajo actoral, que en general era un elemento que tenía que desarrollar con más claridad y nunca se salió de ese personaje que construyó para el debate. Especialmente cuando la golpeó Parisi. Exacto, pero salió jugando y además le fue muy útil porque apareció Pinochet en escena, no murió y además anuló a Parisi. Entonces le sirvió un montón. Eso es cuando tú tienes mal diseñado el ataque. Parisi hizo un ataque mal diseñado, ¿ya? Porque el ataque no es... Era un ataque medio burdo. No, todo lo que hizo Parisi era burdo. Todo. Es una cosa... Porque además es un tipo talentoso para estas cosas. Sí. Y llama la atención lo que pasó. Mike Nichols, sin duda, es la sorpresa primero porque la gente, entre comillas, ¿ya? No se había enterado de que estaba. Es verdad. ¿No? Entonces la sorpresa lo hace bien, ¿ya? Tiene un buen debate,
él viene con una campaña mal diseñada, ¿ya? Lo que vemos ahora es que sigue con la campaña mal diseñada, ¿ya? O sea, va a depender mucho de los debates, y el problema que tiene que es el número de inicio, porque tú partes con un número muy bajo y la gente te dice, me encantaría votar por ti, ¿ya? Son esos candidatos que pasan por la calle y les dicen, yo voté por ti. Si fuera verdad todos los que te dicen eso en la calle, te habría ido bien. Pero no es verdad. ¿Y tú crees que tal vez la gente no lo ve como un político porque él tiene trayectoria en el deporte, tiene un discurso también sobre la modernización, pero no logra captar todavía al electorado? No, y además que el chileno ojo con esto, ¿eh? Al chileno esta cosa de que llegue alguien que no es político para hacer política, tampoco es que le gusta tanto. Lo declara así como, no, debería haber gente distinta. Pero tú le pones a alguien que no es político, te pongo un ejemplo. En los niveles de riesgo, Mike Nichols no es el mejor. No es el que tiene menos riesgo. ¿Quién es el que tiene más riesgo? El que tiene menos riesgo es Matei. Ah, claro. ¿Y quién tiene más riesgo? No, Jara. No, a ver, Artés, pero, ¿me entiendes? Pero Arte, claro. de los candidatos competitivos es Jara. Está Artés, Parisi tiene harto riesgo, Marco tiene harto riesgo. Todos tienen ahí mucho riesgo. ¿Qué es lo que piensan en riesgo los chilenos? Que todos que se va a ir, el gobierno se va a ir al carajo. Ya, no la persona, el gobierno se va a ir al carajo. Había una lámina de la cosa nostra, si le podemos ver, José, que estamos en esta conversación con Alberto Mayol, sociólogo, cabeza de la cosa nostra del SN, que mostraba los índices de riesgo. No, perdón, de riesgo. Los índices de rechazo. Antivoto. Lo que llamamos, claro, como bien dice Geraldine, el antivoto. En ese sentido, el antivoto no se puede mover. Son los candidatos por lo cual yo no me votaría jamás. Jamás. No, eso... Y ahí... ahí no puede hacer nada. Y ahí hay una cosa que es que Janet Jara tendría el mayor antivoto. Sí, muy fuerte. Y en ese fenómeno, incluso superior a José Antonio Caz, ahí me hago la pregunta. ¿Qué es lo que genera el antivoto? ¿El comunismo? Sí. ¿Por qué en Chile hay una herencia anticomunista tan fuerte? ¿Usted como sociólogo me lo podría explicar? Fíjate que es bien interesante. ¿El triunfo de Pinochet o es otra...? Porque digamos que al Partido Comunista lo han perseguido. O hay una idea sobre el comunismo como una especie de lo que llaman hombre de paja, donde todo el mundo decanta sus... Lo que pasa es que no nos olvidemos que la doctrina norteamericana de proscripción del comunismo genera naturalmente en un país y en un continente que es un poco satélite al respecto, una desconfianza muy fuerte. Había un cómic que se llama Red Son, que está en Netflix, perdón, en HBO Max, una versión de dibujo animado, donde se supone que Superman caía de la Unión Soviética. Sí. Y el país que era Cuba, en esa dimensión, en esta ficción, en esta distopía, era Chile. Entonces, como que porque Superman estaba en la Unión Soviética y era como el arma de la Unión Soviética, y el mundo se daba vuelta ideológicamente y era Estados Unidos y Chile eran los únicos países capitalistas. Y eso tiene un fundamento, porque además Stalin se hacía llamar el hombre de acero. Entonces, es buena esa historia. Mira, a ver, hay una historia larga, la historia de proscripción por parte de Estados Unidos, lo que pasó en el gobierno de Ríos, ¿ya? Lo que viene después cuando llega el triunfo de Allende, que más allá de que el sistema político dice no, el Partido Comunista se portó bien, el Partido Socialista se portó mal, ¿ya? Más allá de eso, al final la gente le endilga al Partido Comunista a Allende. ¿Sí? Eso es la gente normal, digamos, la gente que no está metida en política, le endilga fundamentalmente a la extrema izquierda y al Partido Comunista, por tanto, a Allende. Que además fue una cosa que el Partido Comunista en su momento, cuando vuelve la democracia, en las franjas televisivas que, por ejemplo, que había, ellos reivindican mucho a Allende. Claro. Entonces hay algo que está buscado. Y además, esto queda confirmado como un problema con la caída del muro, porque además en Chile el Partido Comunista fue siempre prosoviético, ¿ya? Y en ese contexto es que queda instalado esta idea. Ahora, el Partido Comunista en Chile es bastante grande. Sí. Es uno de los partidos históricamente más sólidos en el tiempo, más pequeño pero sólido, y luego ahora es grande. Entonces, pero su capacidad de llegar a 50+1... Pero este país entonces no tiene mucho sentido.
O sea, es un partido que genera base, pero no genera Por concreción. supuesto. No, es que tú llegarás. A ver, es que el deporte de llegar a las 50+1 es otro deporte, es otra exigencia. Y ahí tú tienes que tener una capacidad de transversalidad muy importante. Entonces, ahora, nosotros lo que analizamos en la encuesta es que construimos dos dimensiones en el fondo, con distintas variables. ¿Ya? Una cosa es la encuesta, cada pregunta por pregunta, ¿ya? Que es lo que hacen todos nuestros colegas de las otras encuestadores. Ya nosotros hacemos un poquito más de investigación y lo que hacemos es, tratamos de sacar análisis de distintos tipos de metodología. Y uno lo que hicimos fue juntar todo aquello que agrega valor al candidato, o sea, el elemento político y todo aquello que es electoral de los candidatos. Son dos cosas distintas. Hay gente que agrega valor político, pero no es electoralmente muy fuerte. Hay gente que es muy electoralmente fuerte, pero no agrega mucho valor político. Las personas electorales fuertes ganan elecciones, pero llegan a los gobiernos y tienen problemas. Las personas que saben más de política y tienen una política más desarrollada, ¿ya? Muchas veces no saben ganar elecciones, lo que le pasaba a Lagos, que Lagos era un mal candidato. ¿Ya? Entonces, una cosa te da viabilidad y la otra te da tracción. Los votos son tracción, ¿ya? El valor es viabilidad operativa. Es más difícil que te voten, además, como candidato. Cuando te quieren hacer una operación en contra, vas a resistir mejor. ¿Ya? Todo eso es lo que medimos. Y ahí lo que aparece es que José Antonio Kast tiene una atracción espectacular, logra agarrar votos muy bien, ¿ya? Pero la mejor combinación entre voto y tracción, o sea, y viabilidad, la tiene Matei, y allí es donde Jara está muy mal. En este indicador, Jara está muy mal. Y eso es lo que muestra que su capacidad en este momento, con su valor actual, su capacidad de crecimiento va a ser muy limitada. Sí, Evelyn Matei logró tener el antivoto más bajo, Sí. la única que aprueba en capacidad de gobernar. Y bueno, para que ella logre ser la única candidata de derecha, y tiene que irse contra Kast, pero ¿cómo logra Matei quitarle votos a él sin derechizarse por completo? No puede quitarle votos a Kast. Esos votos no se los va a quitar. Entonces, ¿a quién se los tendría que quitar? Ella tiene que jugar en el centro. En el centro hay votos de todos. Ella tiene que capturar, no tiene que quitarle votos a nadie porque esos votos que están en el centro son prestados, no son de nadie. Nadie es el centro en Chile en este momento. Entonces, lo que hay es que ese centro está disperso. Los candidatos que quieran ganar ahí tienen que apuntar a esas personas y no atacar a otros candidatos. Alberto Mayola ha estado esta mañana. ¿Hay algún apunte más del cual tengamos que manejar de la última encuesta La Cosa Nostra que tú digas, esto también tómenlo para la observación necesaria? Sí, hay una cosa más. A nosotros nos pasó que los candidatos, después de Kaiser, que es el cuarto, todos bajaron en la última medición. Vamos a ver cómo ocurre ahora, porque como le fue bien a Mike Nichols y a otros candidatos, y hubo debate, y el debate les da a todos una oportunidad más visible, lo normal es que después de los debates los candidatos más pequeños tengan una oportunidad. Entonces podría ser que vuelvan a subir y modifiquen el escenario de los que están arriba. ¿Ya? Pero en este momento fueron absorbidos por los más grandes. Y una cosa del debate y las encuestas. No tiene ninguna importancia aquellas encuestas que dicen después del debate pasa esto. Eso no ocurre, no es verdad. El impacto de los debates es enorme, pero no se produce en los siguientes 5 minutos. Se produce en las siguientes 2 semanas. Porque el cambio de voto no lo hace la tele. El cambio de voto lo dirige la tele, pero no lo hace la tele. Entonces la gente después se sale a conversar en la calle. O sea, el efecto 18 de septiembre. En el asado todo se juega entre el 18 y el 19 de septiembre, con todos conversando, todo, ¿ya? Así que la curadera, el terremoto, allí se juega el voto. Ahí se juega el voto. Vienen 72 horas de tensión en los comandos. Así que el que logre meterse en el asado. Lo que quiere decir, ¿sabéis cuál es el punto? Lo que quiere decir que el que meta el mejor meme durante el asado en su cuenta de Instagram y sea viralizado también. También. O sea, también. En los comandos tienen que guardar trabajo para estas horas. O regalar carbón. Es verdad. O buscar un carbón. Regalar carbón y hacer llegar a las casas. Estratégicamente. O el pisco republicano. Bueno, esa no es mala, no es mala. Esa fue una estrategia. Esa fue, no. Sí.
Y es como, pero lo más loco es que el pisco republicano es el equivalente como a el vino Trump. Como nuestra versión de esos productos como Trump. No, pero fue una operación interesante, ¿eh? Una jugada que muestra ahí un comando motivado. Una articulación. Sí, sí, sí. Alberto, te seguimos por redes sociales, estamos atentos a la Cosa Nostra, ¿vienen más cosas estos días? Sí, ya estamos en terreno de nuevo, estamos haciendo quincenal la encuesta, así que estamos yendo al detalle. ¿eh? Y así que pronto vamos a tener la siguiente encuesta ya. O sea, después de en la encuesta post-asado, la Cosa Nostra es la que Después de tenemos los que ver. terremotos. Exactamente. Y ahí vamos a hacer un escáner de cada uno de los candidatos muy fuerte. Uf. Oye, muchas gracias por haber venido esta mañana de Encantadísimo. acompañado. Muchas gracias. Acá Gracias en a tu ti. 10-1. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU. A esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en la reformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.